Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar. Bueno, 16:25, escuchamos a la Delio Valdés en vivo con ese tema, Amnesia Total. Bueno, tienen un ritmo impresionante, ¿no? Es imposible no mover sino bailar, la verdad. Bueno, y ahora no vamos a bailar, sino a entrevistar acerca de qué, de lo que dijimos al principio, ¿no? La diabesidad, que sería un concepto, un término que se desprende de la diabetes y la obesidad, ¿no? ¿Y por qué, digamos, lo hacemos? Justamente una información que nos llegó de la Federación Argentina de Cardiología señala que en el año 2019 la afección renal de la diabetes causó 2 millones de defunciones y fue responsable del 20% de las muertes cardiovasculares. Y acá, ¿de qué se trata? La diabetes mellitus de tipo 2, que justamente se la menciona como diabesidad, hay una coexistencia, ¿no?, en nuestras poblaciones que pareciera que va a ir en crecimiento, en aumento. Así es, y bueno, para hablar de este tema ya tenemos una entrevista. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos al doctor Jorge Riera. Él es jefe del Departamento de Internación del Instituto de Cardiología de Corrientes y vicepresidente del Comité de Diabetes y Obesidad de la Federación Argentina de Cardiología. Su matrícula es 3658 y ya nos está escuchando. Jorge, buenas tardes. Te saludan Gabriela Ensink y Elisa Soto en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás? Hola Gabriela, hola Elisa, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación a participar de este programa. No, al contrario, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, arrancamos por saber qué es la diabetes tipo 2, que es la que está más vinculada a la obesidad, y cuáles son los factores que hacen que se genere esta enfermedad. Ok. Bueno, primero felicitarte porque el resumen que hiciste de la diabetes es bastante claro. Básicamente, la diabetes es una enfermedad de las que nosotros llamamos enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué significa enfermedad crónica no transmisible? Una enfermedad crónica es una enfermedad que una vez que se instala en la persona lo acompaña por el resto de su vida. No transmisible obviamente porque no es, por ejemplo, una enfermedad como el Chagas, que una persona puede transmitir a otra, o como podría ser el coronavirus, y que se caracteriza básicamente por una alteración en el metabolismo del azúcar, de la glucosa en sangre. Pero es mucho más que eso, porque si bien lo característico, lo que todos sabemos es me subió el azúcar, es producto de que mi insulina no está funcionando bien, en realidad esa es la punta del iceberg, y el paciente diabético es un paciente que tiene una alteración en el metabolismo también de las proteínas, también de las grasas corporales, y como resultado de eso, el cuerpo del paciente diabético es un cuerpo que tiene un estado de inflamación crónica y una predisposición a la aterosclerosis, es decir, al desarrollo y al depósito de grasas en las arterias de todo el cuerpo. Y eso lleva a la posibilidad de que se tape alguna de esas arterias y dé como resultado el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, problemas renales que llevan a la diálisis, problemas en las arterias de las piernas que finalmente terminan en la amputación, que son problemas cardiovasculares muy importantes que llevan finalmente a la muerte. Por lo tanto, la diabetes es una enfermedad que afecta el funcionamiento de los vasos sanguíneos y lleva a eventos cardiovasculares y renales que son, sin duda alguna, la causa más frecuente de muerte en el mundo. En el mundo se habla de que cerca entre 16 y 20 millones de personas mueren por año por algún evento cardiovascular. Y como explicaste vos, cerca del 20% de ellos están relacionados con pacientes diabéticos. Ahora, Jorge, la diabetes tipo 2, al ser un problema metabólico, está en íntima relación con la obesidad,
que también es un problema metabólico y una epidemia creciente en el mundo. La obesidad básicamente lo que es un exceso de peso en el cuerpo producido por un aumento en el tejido graso. Y después podemos hablar que no es lo mismo, o sea, que hay, no es lo mismo el depósito de grasa a lo mejor en las piernas que en el abdomen, pero que eso genera una resistencia al funcionamiento de la insulina y por lo tanto al desarrollo de diabetes. Entonces la obesidad y la diabetes, que son dos enfermedades crónicas transmisibles en constante aumento en este último tiempo, se van retroalimentando de tal manera que la obesidad genera diabetes y también la diabetes secundariamente puede generar obesidad. Jorge, se conocía que era bastante frecuente problemas cardiovasculares ligados a la grasa abdominal, pero ahora, por lo que vos mencionás, también es un factor, digamos, como una combinación letal con la diabetes, el hecho muy especialmente de que esa grasa esté alojada en el abdomen. Exactamente, porque en realidad cuando nosotros hablamos de obesidad, digamos, lo característico es el aumento del peso debido a tejido graso, y ustedes saben que eso se mide por una relación entre el peso y la talla de la persona, que se conoce con el nombre de índice de masa corporal. Es el más característico, y uno dice que cuando un índice de masa corporal está por encima de 25 hay sobrepeso, y cuando está por encima de 30 hay obesidad. Esa obesidad puede ser grado 1, 2 o 3, obesidad mórbida, que son aquellos realmente que tienen un índice de masa corporal por encima de 40. Pero también es cierto que, tal vez es un ejemplo muy burdo, pero si nosotros lo tomáramos a Arnold Schwarzenegger cuando fue consagrado Mr. Músculo, tal vez su relación entre el peso que tenía y la talla hubiera dado un índice de masa corporal por encima de 30. Sin embargo, esto era expensas de músculo y no del tejido graso. Por lo tanto, a veces el índice de masa corporal por encima de 30 no es expresión verdaderamente de obesidad. Y por otro lado, gente que tiene un índice de masa corporal tal vez no tan importante, pero que tiene mucha grasa depositada en la parte abdominal, sobre todo, no solo en el abdomen, sino dentro de la cavidad abdominal, entre las vísceras, se ha demostrado que ese tipo de grasa se asocia mucho más a eventos vasculares y a riesgo de muerte que el depósito de grasas en otros territorios. Y es por eso que la medición del perímetro abdominal adquiere una importancia tan relevante o más relevante inclusive que el índice de masa corporal. Contabas, Jorge, que es una enfermedad no transmisible, pero ¿hay algún componente hereditario o familiar? Digo, si tus padres o tus abuelos tuvieron diabetes 2, ¿estás con mayor riesgo de tenerlo? Bien, es una pregunta muy interesante y te agradezco la pregunta, porque si bien es cierto que existe cierto componente hereditario y genético, nosotros hablamos mucho de lo que se llama la epigenética, es decir, cómo generaciones tras generaciones de determinadas familias van incorporando aspectos culturales de manera de vivir y de desarrollarse, que hacen que una familia que tiene personas con diabetes tengan más posibilidades de que sus hijos tengan diabetes. Por ejemplo, muchas familias son familias obesógenas por la manera en la que viven, por la poca actividad física que desarrollan, por el tipo de alimentación que tienen, y eso mismo hace que secundariamente sus hijos también tengan más posibilidades de desarrollar obesidad en el seguimiento. Y esa misma obesidad y esa misma predisposición de tener obesidad secundariamente lo va a exponer a más probabilidades de desarrollar diabetes. Entonces, ¿existe un componente hereditario? Existe, pero también existe un comportamiento diabetogénico, un comportamiento obesogénico que también de alguna manera se hereda
no genéticamente, pero sí en cuanto a la transmisión de la manera de vivir y de la cultura de cada familia, de cada país, de cada región. Jorge, vos hablabas de medir la circunferencia abdominal. ¿Cuáles serían los valores normales o en un hombre, en una mujer, y cuándo ya hay que empezar a inquietarse? Así tal cual como se toma el índice de masa corporal con respecto a la circunferencia abdominal, ¿qué referencia tendríamos que considerar? Correcto. En la mujer el valor del perímetro abdominal debería ser normal hasta 80 y en el hombre hasta 94. Pero, por encima de esto ya los valores no son normales y uno debería trabajar para intentar estar en estos valores. Pero se considera verdaderamente que estamos en riesgo de tener un evento cardiovascular cuando el perímetro abdominal de la mujer está por encima de 92 y cuando 92-95, intento buscar un número más específico, y el del hombre cuando está por encima de 102, ¿sí? Normal, 80-90, pero se considera en riesgo por encima de 90 en la mujer y por encima de 102 en el hombre. ¿Y en el caso de adolescentes, hablamos de los mismos valores o cambia? Sí, no, de adolescentes en los mismos valores. En niños lo que se usa son tablas que relacionan los valores normales para edad, sexo y altura con los perímetros abdominales. O sea que es un parámetro muy propio de los pediatras, pero ya los adolescentes nos manejamos con los mismos parámetros que las personas adultas. Jorge, se sabe que la diabetes tipo 1 es congénita y es la insulino dependiente, y la diabetes tipo 2 suele aparecer más avanzado en la vida y en general se trata con medicación. Mi pregunta es, ¿se puede evitar la medicación en este segundo caso y solo controlando la alimentación y con pautas de ejercicio revertir una diabetes tipo 2, o una vez que te la diagnosticaron vas a la medicación e incluso a llegar a ser insulino dependiente? Correcto. Es muy interesante pregunta también. Respecto a la diabetes tipo 2, sabemos que son de personas de edad más avanzada que los diabéticos tipo 1. Sin embargo, también estamos viendo cada vez más frecuentemente gente de edad más joven que está desarrollando diabetes tipo 2. Y tiene que ver con lo que venimos hablando, con el tipo de vida, de alimentación y de desarrollo y actividad física que cada vez está favoreciendo mucho más el desarrollo de diabetes. Ahora, existe un periodo, sobre todo en un periodo en el que ya comienza a alterarse la glucosa, que ya comienza a haber sobrepeso, que hay poca actividad o inactividad, que hay sedentarismo, donde el perímetro abdominal ya comienza a modificarse, pero todavía no tenemos los parámetros para decir que este paciente es un paciente diabético, que es lo que nosotros llamamos la prediabetes, ¿sí? En este periodo de tiempo, si nosotros trabajamos fuertemente con una alimentación saludable, con actividad física, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud deberíamos intentar estar entre 150 y 300 minutos semanales, repartidos al menos en 5 días, es decir, no sirve de nada que el sábado una persona vaya a jugar 3 horas al fútbol y después durante toda la semana no haga nada. Deberíamos repartir ese tiempo. Si a eso le agregamos el poder bajar de peso, por lo menos un 10% del peso que tiene, se ha visto y se ha demostrado que el desarrollo de diabetes puede no generarse o en algunos casos al menos retrasar el desarrollo de la diabetes. Pero mucha gente sobre la cual estamos trabajando
en sacarlos de la inactividad, en hacerles bajar de peso, en mejorar el perímetro abdominal, esas mismas personas que digamos a un futuro cercano hubieran desarrollado diabetes y hubieran necesitado de medicación, pueden no desarrollarla y hacer una vida absolutamente normal sin necesidad de medicación. ¿Y cuáles son las claves para evitar la acumulación de grasa abdominal? ¿Tiene que ver con la alimentación, con qué tipo de ejercicio, con no estar muchas horas sentada, que lamentablemente muchas de las profesiones nos llevan a estar largas horas sentados? ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, hay diferentes estrategias. Vamos a hablar específicamente de la actividad. Una cosa es hacer actividad física que nos lleve. Primero tiene que ser una actividad física aeróbica, ¿sí? Lo segundo, agregar a esa actividad física aeróbica, que estamos hablando de 150 a 300 minutos semanales, al menos 2 veces por semana algún tipo de actividad que nos dé fuerza y resistencia muscular. ¿Por qué? Porque el músculo es el mejor acumulador de azúcar que tiene el cuerpo junto con el hígado, y que el azúcar en exceso lo que hace es ir a transformarse en grasa y generar tejido graso. Entonces, si nosotros tenemos una buena musculatura, también estamos ayudando a que no se produzca tejido graso. El tipo de actividad física, como te dije, de 150 minutos a 300 minutos más esto, nos saca del sedentarismo, pero no de la inactividad. Como vos misma explicaste, hay mucha gente que se pasa mucho tiempo frente a una computadora o en algún tipo de actividad que nos lleva a estar sentados por mucho tiempo. Y a lo mejor hacen la actividad física 1 hora por día, lo que los saca del sedentarismo, pero no de la inactividad. Entonces hay estrategias que hoy en día se llaman pausas activas, en las que uno, después de 1 hora de estar sentado, debería pararse y hacer algún tipo de actividad durante al menos 5 minutos. ¿Sí? Eso puede ser, bueno, levantarse, ir a buscar un café, moverse un poco, algunos inclusive hacen algún tipo de actividad física a través de determinadas videos en YouTube o ese tipo de cosas. Entonces, paramos después de estar 1 hora de esa actividad durante 5 minutos, a veces hasta en el mismo lugar, y nos movilizamos para salir de la inactividad. Finalmente, lo que hablamos es de la alimentación. Lo que uno tiene que hacer es incorporar mucha fruta, mucha verdura, frutas secas, evitar las grasas saturadas, que son las grasas animales, ir más a las poliinsaturadas, como por ejemplo el aceite de oliva, o por ejemplo los aceites derivados del pescado, aceites que tengan omega 3, que son el tipo de alimentación que está aprobado por la Organización Mundial de la Salud y que nos lleva a tener un hábito de alimentación saludable. Buenísimo. Bueno, doctor Riera, muchísimas gracias por todas estas explicaciones y muchas gracias por el tiempo y por haber estado en Estrategia Salud y Ambiente. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Una última cosa nada más. Recordar que el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Cierto. Que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud lo que hace es conmemorar este día intentando dar la oportunidad para crear conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas, pero también buscar la oportunidad de fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes, que es en definitiva a lo que nos dedicamos desde la Federación Argentina de Cardiología. Perfecto, muy dicho buen la efeméride, que justamente hacíamos esta nota porque nos llegó la información del Día de la Diabetes. Así que muchísimas gracias. No sé, simplemente lo remarco en el final de la entrevista. Está perfecto, Jorge, nunca está de más. Muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. No, por nada.
Por favor, bueno, estuvimos hablando con Jorge Riera, él es jefe del Departamento de Internación del Instituto de Cardiología de Corrientes y vicepresidente del Comité de Diabetes y Obesidad de la Federación Argentina de Cardiología.